Hay un lugar señalado en la Biblia que hoy está escondido en las profundidades del mar. Pasó 2000 años bajo el agua, oculto a plena vista. La Biblia lo describió con exactitud y la ciencia lo ha encontrado. Y es una prueba irrefutable de que lo que leemos en la Biblia sucedió de verdad. Pero esto es solo la punta del iceberg. Prepárate, porque vamos a viajar atrás en el tiempo, más de 3000 años de historia. Vamos a recorrer los 13 lugares exactos mencionados en la Biblia que todavía existen. Algunos están enterrados, otros sumergidos, otros aún ocultos a plena vista. Pero todos responden la gran pregunta: ¿es cierto lo que leemos en la Biblia? Si te apasiona descubrir la verdad, dale al me gusta y quédate hasta el final, porque vamos a revelar algo que nadie ha contado jamás. Las localizaciones bíblicas que aún hoy siguen escondidas, esperando a ser descubiertas. A tan solo 1 kilómetro del Mar Muerto, en el desierto de Judea, se encuentra un lugar llamado Qumran. Y aquí ocurrió uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Durante siglos, los críticos decían que la Biblia era un texto tardío, manipulado y muy poco fiable. Las copias más antiguas que se habían encontrado de la Biblia eran del año 1000 después de Cristo. Eso dejaba un vacío de más de 1000 años. 1000 años en los que los escépticos decían que los textos habrían sido copiados y modificados tantas veces que lo que leemos hoy no tendría nada que ver con lo que estaba escrito originalmente. Hasta que en 1947 ocurrió un hallazgo que lo cambió todo. La historia parece sacada de una leyenda. Un joven pastor beduino buscaba una cabra perdida entre los acantilados de piedra caliza. Para ver si el animal estaba escondido en una de las grietas, lanzó una piedra al interior de la cueva y de repente escuchó un ruido metálico y seco. Era el sonido de cerámica rompiéndose. Lo que encontró dentro dejó al mundo sin palabras. Al entrar, encontró varias vasijas de barro selladas y dentro había rollos de pergamino envueltos en lino. Habían estado allí intactos más de 2000 años. Este pastor acababa de descubrir los manuscritos del Mar Muerto. Copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto uno, el libro de Esther, y fueron escritos desde el siglo III a.C. hasta el año 68 después de Cristo, es decir, textos escritos antes de Jesús y en su mismo tiempo. Y aquí llegó el momento de la verdad. Cuando los expertos compararon estos manuscritos con las Biblias hebreas actuales, descubrieron algo inquietante. Eran prácticamente idénticos, las mismas palabras, las mismas frases, el mismo texto. Por ejemplo, se encontró el gran rollo de Isaías, un rollo de 7 metros de largo que era 1000 años más antiguo que cualquier copia que tuviéramos antes del libro de Isaías. Y al compararlo con el libro de Isaías de la Biblia que tienes hoy en tu casa, la coincidencia es de un 95%. Es idéntico. El 5% restante son solo variaciones en la ortografía o caligrafía que no cambian el significado. La noticia fue devastadora para los críticos. La Biblia no fue reescrita. La Biblia que leemos hoy es exactamente la misma que leían en la época de Jesús. Pero Qumran guardaba más sorpresas. Cuando los arqueólogos investigaron los acantilados, encontraron las ruinas de un asentamiento donde vivía una comunidad misteriosa, los esenios. Los esenios eran un grupo de judíos que se retiraron al desierto buscando la pureza absoluta. Estaban obsesionados con la limpieza ritual y con la copia exacta de las Escrituras. Vivían con reglas estrictas, copiaban los textos sagrados a mano y esperaban la llegada inminente del juicio de Dios. Hasta que en el año 68 después de Cristo, cuando el ejército romano estaba llegando para destruir Jerusalén, los esenios decidieron esconder su trabajo. A toda prisa, pusieron los rollos en vasijas de barro y sellaron las cuevas. Lo increíble es que el clima seco del Mar Muerto, con su sal y su falta de humedad, actuó como una cápsula del tiempo y los preservó a la perfección por más de 2000 años. Tras descubrir esta cueva, se exploraron cientos de cuevas en la zona y en 11 de ellas hallaron un total de 930 rollos y más de 50.000 fragmentos.
Pero entre todos apareció uno diferente, un rollo que desafiaba toda lógica arqueológica, el conocido como rollo de cobre. Fue encontrado en 1952 en la Cueva 3, y este rollo era una lámina de cobre casi puro. Fue un descubrimiento desconcertante porque el cobre no se usaba para escribir, era un material extremadamente costoso y difícil de grabar. El tiempo lo había oxidado tanto que era imposible desenrollarlo sin que se desintegrara, así que fue enviado a Manchester y allí, con una sierra de precisión quirúrgica, lo cortaron en 23 tiras para poder leer su interior. Y cuando encajaron las piezas, descubrieron algo que impactó al mundo. No era un texto bíblico, era el mapa del tesoro más grande de la historia de la humanidad. El rollo de cobre era en realidad una lista de 64 ubicaciones donde se escondieron 26 toneladas de oro y 65 toneladas de plata, además de incienso y vestiduras sagradas. Esta cantidad de riqueza es tan inmensa que los investigadores coinciden en que no podía pertenecer a la pequeña comunidad que vivía en Qumrán. Todo apunta a que estamos ante el inventario real de los tesoros del segundo templo de Jerusalén, escondidos a toda prisa antes de que llegaran las legiones romanas. Muchos creen que, ante el avance imparable del ejército romano, los tesoreros del templo sacaron las reservas de oro de Jerusalén y las enterraron en el desierto. Y el rollo de cobre sería el registro oficial para que, tras la guerra, el pueblo pudiera recuperar su patrimonio. Por eso, el texto describe con precisión las 64 ubicaciones, con instrucciones de lugares como túneles, cisternas y pozos profundos. Entonces la pregunta es, ¿seguían los tesoros del templo escondidos en esas ubicaciones? Muchos lo han intentado siguiendo el mapa, pero nadie lo ha encontrado hasta ahora. El tesoro sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la arqueología. Hay 3 problemas. El primero es que la topografía ha cambiado. Las referencias como el cuarto pozo o la entrada de la Cueva Blanca eran claras hace 2000 años, pero hoy, tras siglos de terremotos y erosión, esos puntos de referencia han desaparecido. El segundo problema es que se cree que existen códigos ocultos en las instrucciones. Muchos sostienen que el texto utiliza un sistema de medidas secreto o nombres en clave que solo algunos elegidos conocían. Y también hay otra posibilidad, y es que alguien llegó antes. Es posible que los mismos romanos, mediante tortura, consiguieran la ubicación de algunos de estos escondites, o que los propios judíos recuperaran parte del tesoro en los siglos posteriores. Hoy, el rollo de cobre permanece en el Museo de Jordania, en Amán, y aún continúan analizando esta hoja de ruta hacia una fortuna que, de ser hallada, sería el descubrimiento arqueológico más grande de todos los tiempos. También continúan investigando otras cuevas de la zona. Recientemente, en el año 2017, se descubrió la cueva número 12. Este hallazgo generó mucha expectación, pero solo contenía las vasijas rotas. Estaba vacía de pergaminos, señal de que fue saqueada en la antigüedad. Aún quedan misterios sin resolver. El verdadero valor de Qumrán fue descubrir la verdad. Es un registro histórico custodiado por personas que dieron su vida para que ni una sola letra se perdiera. Y hoy podamos decir con certeza que lo que está escrito en la Biblia es lo que sucedió realmente. A tan solo 1 kilómetro de estas cuevas encontramos el Mar Muerto. Es el lugar más bajo de la superficie del planeta, a 430 metros bajo el nivel del mar. Un mar donde es casi imposible hundirse. La concentración de sal es casi 10 veces mayor que la del océano. Basta con recostarse y el agua te sostiene, como si la física hubiese sido alterada. Aquí el agua se evapora a una velocidad brutal, pero la sal y los minerales no se evaporan. Se quedan allí, concentrándose durante milenios. Hoy lo llamamos Mar Muerto porque es un desierto estéril. No hay peces, no hay algas, no hay vida. Pero la Biblia nos revela que hace 4000 años era todo lo contrario. Era el centro agrícola más rico de la región. En ese entonces, la región se llamaba el Kikar, la cuenca del Jordán. Era un oasis tropical masivo. Este fue el paraíso que vio Lot cuando se separó de Abraham y lo describió como el huerto de Dios.
Había vegetación exuberante, agua dulce en abundancia que sostenían 5 ciudades ricas: Adma, Seboim, Bela, Sodoma y Gomorra. Sí, es aquí donde, según el Génesis, se encontraban Sodoma y Gomorra, ciudades tan corruptas que la violencia, la injusticia y la humillación del débil se habían normalizado. Fue tan grande el nivel de depravación que Dios decidió intervenir. La Biblia dice que cayó fuego y azufre del cielo. Las ciudades fueron arrasadas en cuestión de instantes y la llanura entera quedó convertida en desolación. Durante siglos, este relato fue tratado como un cuento sin validez, una advertencia exagerada, hasta que la ciencia decidió investigar si realmente esto sucedió de verdad. En 2021, un equipo internacional se dirigió a un yacimiento arqueológico llamado Tal el-Hammam, a pocos kilómetros al noreste del Mar Muerto. Y cuando comenzaron a excavar, lo que encontraron los dejó sin palabras. En las ruinas de esta ciudad encontraron una capa de ceniza de varios metros de espesor y algo aún más perturbador: ladrillos derretidos y cerámica transformada en vidrio. Para que el barro se convierta en vidrio, se necesitan temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Eso es más calor del que genera una erupción volcánica común. El estudio científico evidenció una destrucción súbita, extrema y violenta, ocurrida hace aproximadamente 3600 años. La conclusión de los científicos fue que un meteoro o una bola de fuego cósmica explotó sobre la ciudad con una fuerza 1000 veces superior a la bomba de Hiroshima, vaporizando todo a su paso en segundos. Y esto encaja a la perfección con el relato de Génesis. Entonces el Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero hay más. La investigación reveló un dato increíble. El calor fue tan intenso que evaporó el agua del Mar Muerto y lanzó una lluvia de sal hirviendo sobre toda la llanura. Esto también encaja perfectamente con la historia bíblica de la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal cuando se detuvo y miró hacia atrás. Sí, ahora hay evidencias científicas de que fue real. Es más, este estudio científico está basado en cientos de datos y pruebas de que realmente son Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que el valle estaba lleno de pozos de asfalto y se ha comprobado que la zona del Mar Muerto está sobre una falla activa con enormes depósitos de gas metano y azufre en el subsuelo. Un impacto desde el cielo o un terremoto pudo haber hecho que estos depósitos explotaran, creando una onda de calor devastadora capaz de arrasar edificios, evaporar agua y quemar una ciudad entera en segundos. También se han encontrado formaciones de ceniza blanca que todavía mantienen la forma de murallas y zigurats, pero que se deshacen al tocarlas. Y hay un detalle aún más escalofriante. Si caminas por los acantilados cercanos, puedes encontrar bolas de azufre puro incrustadas en las rocas de la zona, algo que no ocurre de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Si las sacas de la pared y les acercas una llama, se encienden inmediatamente, ardiendo con una llama azul intensa y dejando un olor penetrante. Muchos investigadores las consideran el residuo físico de la lluvia de fuego y azufre descrita en el Génesis. La Biblia dice que la región quedó desolada. Ahora, la arqueología ha confirmado que nadie volvió a vivir allí durante generaciones. El suelo quedó tan saturado de sal que la región fue inhabitable durante siglos. La agricultura desapareció y las ciudades vecinas fueron abandonadas. La zona murió, literalmente. Así vemos hoy el escenario de la destrucción de Sodoma y Gomorra, uno de los juicios más aterradores de la Biblia grabada en la geografía misma del planeta. Pero si te fijas con atención, el agua que alimenta el Mar Muerto viene de un lugar que representa todo lo contrario. Si avanzamos unos kilómetros, llegamos a un sitio donde el agua vuelve a dar vida. El río Jordán. Es el río más famoso del mundo. Sin embargo, cuando lo ves por primera vez, es todo lo contrario a lo que seguramente imaginabas. Es un río estrecho, serpenteante y a menudo de aguas turbias marrones.
La Biblia no lo presenta como un río cualquiera, lo presenta como una frontera histórica, y la arqueología ha confirmado que lo fue de verdad. Después de 40 años vagando por el desierto, Israel llegó por fin al borde de la tierra prometida, justo a la orilla del Jordán. Pero el libro de Josué nos dice que era tiempo de cosecha y el Jordán estaba completamente embravecido y desbordado. No podían cruzar. Durante años, esto fue muy cuestionado, hasta que los estudios hidrológicos modernos revelaron que, antes de las presas modernas, el Jordán se desbordaba cada primavera, inundando toda la llanura y transformándose en una barrera natural que hacía imposible el paso. La Biblia no exageraba, describía la realidad, pero hay más. En el libro de Josué leemos cómo cruzó el pueblo de Israel el río. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza y de repente el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán, y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Para muchos, este era otro de los mitos que no se sostenían en la realidad, hasta que los registros geológicos modernos mostraron algo sorprendente. El Valle del Jordán es una zona sísmica activa y en varias ocasiones hubo terremotos que provocaron deslizamientos masivos de arcilla desde los acantilados que bloquearon por completo el cauce del río. Se han documentado al menos 6 veces en la historia en que esto sucedió. La última, en 1927, el agua se bloqueó río arriba y durante 21 horas su lecho estuvo seco. Exactamente como relata la Biblia. Lo imposible era verdad, pero faltaba por confirmar el momento más decisivo ocurrido en la orilla de este río, el bautizo de Jesús. Durante mucho tiempo se discutió dónde ocurrió exactamente, aunque existía una pista, el llamado Mapa de Madaba, un mosaico en el suelo de una iglesia en Jordania que señalaba el lugar exacto donde fue bautizado Jesús. En los años 90, tras los tratados de paz, los arqueólogos pudieron excavar en esa localización y hallaron mucho más de lo que podían imaginar. Encontraron restos de 5 iglesias bizantinas pegadas al agua, una de ellas construida sobre una cueva que los primeros cristianos veneraban como el lugar donde vivió Juan el Bautista. Y finalmente hallaron la prueba definitiva en la orilla. Encontraron una estructura de mármol con escaleras que bajaban al río. Era una enorme piscina bautismal con forma de cruz, y junto a ella aparecieron muchas más excavadas en la roca, diseñadas para rituales de inmersión colectiva. Esto confirmaba algo sorprendente. Los primeros cristianos sabían exactamente dónde había ocurrido y marcaron ese sitio como el punto exacto donde Jesús fue bautizado por Juan Bautista. Y en esta misma zona se han encontrado restos de caminos romanos, puestos de control y estructuras administrativas que confirman algo clave. El Jordán era una frontera política real. Cruzarlo significaba entrar en otra jurisdicción. Eso significa que cuando Jesús se bautizó aquí, no solo inició su ministerio público, estaba cruzando una frontera. Hoy, el Jordán vive una tragedia silenciosa. En tiempos bíblicos, era un río caudaloso y peligroso de cruzar, pero ahora, debido al uso del agua para la agricultura y el consumo humano, su caudal ha disminuido en un 95%. En algunos tramos, apenas es un hilo de agua que lucha por llegar al Mar Muerto. Y si el Jordán deja de fluir, el Mar Muerto desaparecerá. Están unidos en un mismo destino. Tras cruzar el Jordán, la Biblia nos revela el lugar exacto donde se estableció el pueblo de Israel. Una llanura desértica llamada Gilgal, a tan solo 8 kilómetros del Jordán. Y aquí se ha encontrado algo increíble. Este lugar guarda uno de los secretos arqueológicos más fascinantes de los últimos años. La Biblia relata que tras cruzar el río Jordán, Israel se detuvo y levantó el primer campamento en la tierra prometida. Su nombre era Gilgal. Aquí Josué levantó 12 piedras tomadas del lecho seco del Jordán, una por cada tribu de Israel.
Y durante décadas, los arqueólogos buscaron el lugar, pero no encontraron nada. Pensaban que sería una ciudad común, con muros y torres, hasta que un arqueólogo llamado Adam Sertal decidió buscar alguna pista desde el cielo y descubrió algo que nadie esperaba. Encontró 5 estructuras de piedra masivas, conocidas como Galgalim, que vistas desde arriba, tienen la forma exacta de huellas de pies humanos gigantes. Algunas son tan grandes como varios campos de fútbol. Pero, ¿por qué un pie? La Biblia nos da la clave. En el libro de Josué, Dios le hace varias veces la misma promesa a su pueblo. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En esa época, el pie era un símbolo legal de propiedad. Pisar un terreno significaba poseerlo. Ahora entendemos por qué Dios le dice eso a Josué. La promesa que tantas veces Dios le había hecho a su pueblo no era poética, era una orden literal. Y por eso los israelitas construyeron estos recintos con forma de pie. Estaban firmando su escritura de propiedad sobre la tierra. Estaban dejando una huella física para decir, este suelo ya tiene dueño. Pero estos sitios no eran ciudades para vivir, eran templos al aire libre. Lo sabemos por un detalle fascinante. Cada huella tiene un pasillo pavimentado que rodea todo el borde. Los arqueólogos creen que el pueblo caminaba en procesión por ese borde, literalmente pisando el contorno de la huella en ceremonias religiosas. De hecho, la palabra hebrea para fiesta, haj, significa moverse en círculo. Cada vez que celebraban, caminaban sobre estas sandalias de piedra, recordando que estaban allí porque Dios les había permitido poner un pie en su nueva patria. Hoy, estas increíbles estructuras son las evidencias más impactantes de que la conquista de Canaán fue un hecho histórico, real, que aún hoy podemos ver desde el aire. Sin embargo, desde el campamento de Gilgal, los israelitas solo tenían que levantar la vista para ver su mayor pesadilla. Apenas a unos kilómetros se alzaban las murallas de Jericó. Bienvenidos a la ciudad que no debería existir, pero que ha sobrevivido a todo. Es la ciudad más antigua del mundo y también la más baja del planeta, situada a 250 metros bajo el nivel del mar. Las excavaciones en Tel es-Sultan han revelado más de 20 capas de ocupación, algunas con más de 10.000 años de antigüedad. Eso significa que cuando Israel llegó, Jericó ya había visto nacer y caer civilizaciones enteras y estaba preparada para resistir. Según la Biblia, Jericó era una fortaleza inexpugnable, protegida por muros dobles y completamente fortificada. Y aquí está uno de los episodios más cuestionados de la Biblia. Según el libro de Josué, Israel no atacó, simplemente marchó. Durante 6 días, los israelitas simplemente rodearon la ciudad en silencio, cargando el arca de la alianza. Y al 7º día, tras 7 vueltas y el sonido de los shofares, el pueblo lanzó un grito de guerra y lo imposible ocurrió. Las murallas se desplomaron, y no solo eso, según la Biblia, las murallas cayeron sobre sí mismas, creando una rampa de escombros perfecta para un asalto. El ejército no tuvo que escalar. Cada hombre avanzó en línea recta hacia lo que tenía enfrente y tomó la ciudad. No hubo máquinas de asedio, ni escaleras, ni intentos de derribar las puertas con arietes. Durante décadas, los arqueólogos dijeron que esto era un mito. Incluso la famosa arqueóloga Kathleen Kenyon excavó el lugar en los años 50 y afirmó que ni siquiera hubo murallas en la época de Josué. Pero años después, nuevas excavaciones revelaron detalles que dejaron a los expertos sin palabras. Descubrieron que en la base exterior del muro de piedra había acumuladas una montaña de ladrillos de barro rojos amontonados que provenían de la muralla superior, y efectivamente los ladrillos estaban caídos hacia el exterior, creando una rampa desde el suelo hasta la parte superior del muro, tal como la Biblia relata palabra por palabra. La única explicación que sugirieron los arqueólogos es que un terremoto podría haber causado este tipo de colapso específico hacia afuera. Pero hay más.
La Biblia dice que, tras la caída de los muros, los israelitas consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Bajo los escombros, los arqueólogos encontraron una capa de ceniza y carbón de casi 1 metro de espesor. El fuego fue tan intenso que las paredes de ladrillo quedaron endurecidas como si hubieran pasado por un horno. Incluso encontraron decenas de vasijas llenas de grano tostado. Y esto demuestra 2 cosas: que el asedio fue muy corto, unos 7 días, como dice la Biblia, y que los invasores no saquearon la comida, cumpliendo la orden de Dios de no tomar nada de la ciudad. ¿Recuerdas que inicialmente los arqueólogos dijeron que no había murallas en la época de Josué? Pues ahora se ha confirmado que Jericó tenía doble sistema de murallas, una inferior, maciza, y otra superior, separadas por un terraplén. Pero quedaba un último cabo suelto en el relato de Josué. La Biblia relata que entre las murallas vivía Rahab, una mujer de mala reputación que ayudó a 2 espías de Israel a escapar por su ventana. A cambio de su ayuda, Rahab se salvó cuando la ciudad fue conquistada, y lo hizo marcando su ventana con un hilo rojo colgado. Sí, lo que los arqueólogos pensaban imposible resultó que no lo era. En el sector norte del yacimiento se hallaron viviendas construidas directamente contra el muro, con ventanas que daban al exterior. Y lo más impactante es que en esa zona concreta, una sección del muro inferior en el que había casas no se cayó. Por alguna razón que los arqueólogos no logran explicar, se mantuvo intacta. Sí, todo esto es real y está documentado, aunque resulta increíble la precisión de las pruebas bíblicas. Hoy, Jericó es un oasis vibrante en medio del desierto de Judea. Puedes subir en un moderno teleférico que te lleva desde las ruinas de la antigua ciudad hasta el Monte de la Tentación, donde se cree que Jesús ayunó 40 días. Desde arriba verás el contraste. La ciudad moderna, llena de palmeras y turistas, y a sus pies el montículo de tierra donde hace 3000 años empezó la conquista de la tierra prometida. Aquí, el camino solo tiene una dirección: hacia arriba. Desde el punto más bajo de la tierra, ascendemos por el desierto de Judea para alcanzar la cima donde la historia se vuelve eterna. Estamos llegando al corazón, al trono de la nación y al escenario de los mayores misterios bíblicos, la ciudad de Jerusalén. Su nombre significa ciudad de paz, pero es quizá la mayor ironía de la humanidad. No existe lugar en la tierra donde se haya derramado más sangre buscando precisamente eso, la paz. Cada piedra de esta ciudad ha sido disputada, conquistada más de 40 veces, borrada del mapa por completo en 2 ocasiones, y aún así siempre ha vuelto a levantarse. Su nombre aparece más de 800 veces en la Biblia, y la primera vez fue hace más de 3000 años, cuando los ojos de un joven y recién coronado rey se posaron sobre una pequeña colina. Acababa de ocurrir algo impensable. Tras años de guerra civil, todas las tribus de Israel habían reconocido a David como su rey. Ya no era solo el monarca de Judá, ahora gobernaba toda la nación de Israel. Pero había un gran problema. Israel tenía territorio, ejército y rey, pero no tenía capital. Si David elegía una ciudad de una de las tribus, el equilibrio político se rompería. La nación podía fracturarse otra vez. Necesitaba una ciudad neutral, una ciudad sin dueño, que nadie pudiera reclamar. Entonces recordó una pequeña fortaleza que Israel nunca pudo conquistar cuando entraron a Canaán, Jebús. Aunque Josué derrotó a su rey en la legendaria batalla donde el sol se detuvo, nunca pudo tomar la ciudad. Jebús era una pequeña ciudad de menos de 6 hectáreas, situada en una colina muy empinada. 3 de sus lados estaban protegidos por profundos valles y el único acceso viable era una pendiente estrecha y defendible. Tomarla era una misión imposible. Los jebuseos se creían invulnerables, se burlaron de David y le dijeron que hasta los ciegos y los cojos podían defenderla. Pero David recordó algo que había aprendido siendo pastor: la importancia del agua, y vio lo que otros no vieron:
la única fuente de agua permanente en kilómetros, el manantial de Gijón, el cual, por cierto, continúa fluyendo hoy en día. Entonces se preguntó, ¿cómo están accediendo al agua los jebuseos? De repente, alguien le dio la clave que necesitaba. Tenían un acceso secreto, un conducto vertical de agua conectado al manantial que proveía agua a la pequeña ciudad. Si un pequeño grupo de guerreros lograba escalar y acceder por el túnel, podrían tomar la ciudad antes de que amaneciera. La operación fue rápida y letal. Cuando el sol salió, Jebús ya no existía. Había nacido la ciudad de David y la llamó Jerusalén. David entendió que la nueva capital de Israel no sería solo un centro político. Debía convertirse en el corazón espiritual de toda la nación. Entonces tomó una decisión que cambiaría la historia: traer el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel, el símbolo tangible de la presencia de Dios. Y tuvo un sueño: construir una casa permanente para él en el monte Moría, el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, ese honor no sería suyo. Dios le dijo que no lo haría él. El templo lo levantaría su hijo Salomón. Y en vez de frustrarse, David dedicó los últimos años de su vida a preparar algo que jamás vería terminado. Acumuló toneladas de oro y plata. Organizó sacerdotes, músicos, incluso trazó los planos con los mejores arquitectos. Pero lo que Salomón construyó superó cualquier expectativa. La Biblia dice que el templo tardó 7 años en ser terminado, con más de 180,000 hombres trabajando, además en absoluto silencio. Finalmente, el gigantesco templo se alzó sobre el horizonte de la ciudad. Durante casi 4 siglos fue el centro de todo el mundo conocido, donde la presencia de Dios tocaba la tierra. No existía otro lugar donde se permitiera ofrecer sacrificios a Dios, así que 3 veces al año toda la nación peregrinaba hasta allí. El templo era el eje de la identidad nacional. Pero en el año 586 a.C., el horizonte se volvió negro. El ejército de Nabucodonosor II rodeó la ciudad. El asedio babilónico fue lento y cruel. Cercó la ciudad durante meses, hasta que el hambre se convirtió en desesperación. Las murallas que habían protegido a Jerusalén durante generaciones terminaron cediendo, y cuando los babilonios entraron, no dejaron nada en pie. El templo de Salomón fue saqueado, incendiado y reducido a cenizas. Y presta mucha atención, porque la Biblia describe con detalle todos los tesoros que se llevaron: oro, utensilios, columnas, altares. Pero presta atención, porque en esta lista falta lo más importante. No aparece el Arca de la Alianza. Si el Arca no fue robada y tampoco fue destruida, ¿dónde está el Arca de la Alianza? Si te fijas, parece como si la intención de crear la lista fuera justamente plantear este gran misterio. Existen algunas pistas de dónde podría estar escondida, pero esto lo veremos al final, cuando lleguemos a las localizaciones bíblicas que aún siguen escondidas. Jerusalén fue destruida al completo y borrada del mapa, pero esta ciudad tiene una extraña resistencia a desaparecer. Décadas después, los exiliados regresaron y levantaron un nuevo templo. No era tan majestuoso, pero devolvió la esperanza al pueblo. Y siglos más tarde, Herodes el Grande decidió ampliarlo hasta convertirlo en una de las obras arquitectónicas más impresionantes del mundo antiguo. Un gigantesco recinto cubierto de oro puro. Era el orgullo de la nación. Este fue el templo al que entró Jesús de Nazaret y sobre el que pronunció una de las advertencias más inquietantes sobre Jerusalén. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En aquel momento debió sonar absurdo. Algunas piedras medían más de 12 metros de largo y pesaban cientos de toneladas. Pero apenas 40 años después, tras una rebelión judía, las legiones romanas rodearon Jerusalén y el asedio fue brutal. El templo ardió y el calor fue tan intenso que el oro que lo cubría se derritió y se filtró entre las grietas de las piedras. Para recuperarlo, los soldados desmontaron el edificio piedra por piedra, la profecía al pie de la letra. Desde entonces, nunca más se construyó otro templo.
Parecía el final definitivo, pero algo increíble permaneció en pie. El muro occidental, hoy conocido como el Muro de los Lamentos. Muchos creen que era una de las paredes del templo de Herodes, pero no es cierto. La verdad es mucho más impactante. El muro nunca formó parte del templo. Es una sección de la gigantesca estructura de contención que Herodes construyó para sostener la plataforma sobre la que se alzaba el templo. En otras palabras, el Muro de los Lamentos no es parte del templo, es una parte de los cimientos que sostenían el templo. Si viajas a este lugar, verás algo extraordinario. Personas de todas las edades se acercan lentamente, colocan la mano sobre la piedra y rezan en voz baja. Muchos incluso colocan papeles con oraciones en las grietas. No importa a qué hora vayas, el muro nunca está vacío. Siempre hay alguien orando. Y es parte de lo que lo hace único. Lleva casi 2000 años siendo un lugar de oración ininterrumpida. Pero lo verdaderamente impactante es que lo que vemos en la plaza es solo la punta del iceberg. El 85% del muro permanece oculto bajo tierra. El muro visible mide unos 57 metros, pero en realidad se extiende por casi medio kilómetro bajo la ciudad antigua. Jerusalén es literalmente una ciudad construida sobre capas de historia. Y bajo la superficie existe un mundo subterráneo que casi nadie imagina. Hoy puedes caminar por túneles secretos bajo Jerusalén y salir directamente frente a los cimientos del templo. Incluso los arqueólogos han desenterrado un túnel excavado en secreto directamente en la roca, diseñado para que los habitantes buscaran agua fuera de las murallas sin ser detectados por el enemigo. Lo más impactante es que hoy en día la Biblia está guiando cientos de yacimientos arqueológicos activos en menos de 1 kilómetro cuadrado en la ciudad vieja. Quizás no sabes que en el año 2004 ocurrió un accidente. Unos obreros que reparaban una tubería rompieron el suelo y descubrieron algo inesperado: escalones del siglo I, la época de Jesús. Habían descubierto la piscina de Siloé, el lugar exacto donde, según el Evangelio de Juan, Jesús sanó a un ciego y le dijo: «Ve, lávate en la piscina de Siloé». No es una reconstrucción, es el suelo original. Años después, también se descubrió un camino que conectaba esa piscina con el templo, y la prueba forense definitiva se encontró debajo de las losas: monedas acuñadas bajo el gobierno de Poncio Pilato, junto a sus inscripciones, osarios y sellos. La ironía es asombrosa. La destrucción romana que sepultó la ciudad también congeló el tiempo y conservó intactas las capas del siglo I para que nosotros, 2000 años después, pudiéramos confirmar que la historia fue real. Y a tan solo 8 kilómetros de Jerusalén se encuentra el lugar donde la historia se partió en dos: Belén. Su nombre hebreo, Beit Lehem, significa Casa del Pan, y era conocida como la ciudad de David, porque allí nació el gran rey de Israel. La antigua Belén está construida sobre una cadena de cuevas naturales utilizadas durante milenios como refugios y establos. Y en una de ellas se cumplieron las profecías anunciadas siglos antes. El Mesías nació en la pequeña aldea y era descendiente de David. Si viajas allí ahora, te encontrarás con la Basílica de la Natividad, construida justo encima de la cueva en la que nació Jesús. Pero, ¿cómo se sabe que realmente es la cueva exacta? Los lugareños siempre señalaron este lugar exacto, pero fue un emperador pagano quien, sin saberlo, lo marcó para siempre. En el año 135 después de Cristo, el emperador romano Adriano construyó un templo pagano dedicado a Adonis justo encima de la cueva para sellar y ocultar el sitio. Pero cuando el Imperio Romano abrazó el cristianismo, la madre del emperador Constantino, Santa Helena, llegó a Tierra Santa, y para encontrar el lugar del nacimiento de Jesús, solo tuvo que preguntar por el templo de Adonis. Helena ordenó su demolición y debajo encontró la cueva intacta. Allí, en el año 330 después de Cristo, Helena construyó una magnífica basílica. Aunque un incendio la dañó gravemente en el siglo VI, el emperador Justiniano la reconstruyó sobre los mismos cimientos, manteniendo la gruta original como el corazón del templo. Hoy,
es una de las iglesias en funcionamiento continuo más antiguas del planeta. En el lugar del templo, Santa Elena construyó una impresionante basílica en el año 330 d.C. Pero tienes que saber que la iglesia que vemos hoy no es exactamente la misma que construyó Elena. Para entrar, tienes que atravesar la Puerta de la Humildad. Es una entrada de piedra tan baja y estrecha que obliga a todos, desde líderes o reyes hasta simples turistas, a inclinarse profundamente para poder entrar. Este es el increíble primer mensaje arquitectónico del templo. Nadie se acerca al sitio donde Dios se hizo hombre sin hacerse pequeño primero. En las profundidades de la basílica, bajo el altar mayor, unas escaleras descienden a la gruta de la Natividad. Es un pasaje estrecho hasta la gruta original donde nació el Mesías. Allí, en el suelo de mármol, una estrella de plata de 14 puntas marca el punto Es el exacto epicentro geográfico donde de la fe cristiana. El metal está liso, desgastado por el toque de millones de manos que han pasado por allí durante siglos. Sin embargo, si quieres visitar este lugar, hay algo que tienes que saber. La paz que se respira en esa cueva contrasta brutalmente con lo que hay fuera. Para entrar en Belén, hoy debes cruzar un muro de hormigón de 8 metros de altura, el doble de alto que el antiguo muro de Berlín. Pero, ¿qué es exactamente este muro? Este muro en forma de U separa físicamente a Israel de Cisjordania. Israel lo levantó tras la Segunda Intifada, una ola de ataques suicidas que dejó cientos de muertos. Sin embargo, este muro no sigue la frontera internacional oficial y además ha convertido a Belén en una especie de jaula, aislándola de Jerusalén y de cualquier oportunidad económica. El impacto ha sido devastador. Debido a la falta de oportunidades económicas y al aislamiento que provoca el muro, miles de familias cristianas han emigrado. Belén está perdiendo a su gente. La velocidad a la que la población cristiana está abandonando la ciudad es aterradora. En 1947, los cristianos representaban el 85% de la población de Belén. Hoy apenas superan el 10%. La comunidad que custodió estos lugares santos durante 2 milenios está desapareciendo. La cuna del cristianismo se está quedando sin cristianos. Y esto no está pasando solo en Belén. Recuerda esto porque será importante más adelante. A unos 150 kilómetros al norte de Belén, escondida entre colinas suaves de la región de Galilea, se encuentra la otra ciudad clave en la vida de Jesús, Nazaret. Hace 2000 años, los apellidos no existían como hoy. La identidad venía de tu padre o de tu lugar de origen. Y el hombre más famoso de la historia fue conocido por su pueblo, Jesús de Nazaret. Lo que quizás no sabes es que de Nazaret no era algo positivo. Era una muestra de debilidad. Nazaret era solo un puñado de casas de piedra y barro aferradas a una colina de Galilea. Un lugar tan insignificante que los historiadores tardaron siglos en encontrarlo en un mapa. Aquí fue donde el ángel Gabriel le anunció a la joven María que de su vientre nacería el Mesías. Hoy, en ese mismo lugar se alza el templo cristiano más grande de Oriente Medio, la Basílica de la Anunciación. Sin embargo, el verdadero tesoro no es su cúpula, sino lo que yace bajo el suelo. Las excavaciones revelaron que bajo la iglesia moderna hay restos cruzados. Bajo los cruzados, muros bizantinos, y en lo profundo, una gruta vivienda del siglo I. Esta es la cueva conocida como la Gruta de la Anunciación, donde se cree que María escuchó las palabras del ángel. Sin embargo, Nazaret guarda muchas más evidencias bíblicas, porque en esta aldea creció Jesús. La familia sagrada eligió este lugar porque nadie buscaría al Mesías aquí. Pero Nazaret escondía un secreto. A solo 6 kilómetros pasaba la Vía Maris, la autopista internacional que conectaba imperios. Jesús no creció aislado del mundo, creció viendo el mundo pasar, escondido a plena vista. Dios eligió esconder a su Hijo donde nadie lo buscaría, pero donde todos lo verían sin reconocerlo. Incluso desde las colinas de su pueblo, el joven Jesús podía ver el valle de Armagedón, el escenario de la batalla final.
Recuerda este lugar porque revelaremos algo increíble sobre él en un momento. Muchos creen que el padre de Jesús, José, era carpintero, pero en realidad no es así. La Biblia utiliza la palabra tectón, que significa maestro constructor. Y Nazaret era un asentamiento de piedra caliza, por lo que José y más tarde Jesús se dedicaban a la construcción. Seguramente te estarás preguntando si hay evidencias de la casa exacta donde creció Jesús, y la respuesta es impactante. Todo comenzó cuando las monjas del convento de las Hermanas de Nazaret decidieron excavar una cisterna en su patio. Mientras picaban la piedra, se toparon con algo que no esperaban: muros antiguos, cisternas romanas y una estructura tallada directamente en la roca caliza. Las monjas, convencidas de que estaban sobre algo sagrado, realizaron las primeras excavaciones por su cuenta. Pero el mundo académico no las tomó en serio y el hallazgo quedó prácticamente en el olvido, catalogado simplemente como una casa antigua de época romana. Pero en 2004, un arqueólogo británico decidió reexaminar el sitio. Lo que encontró lo dejó frío. La vivienda era del siglo I y estaba tallada directamente en la roca caliza de la colina. Es una obra maestra de cantería que sugiere la mano de un tectón experto, y José era el único maestro artesano de la piedra en Nazaret. Pero hay más. También descubrió que los bizantinos construyeron una iglesia justo encima de esta casa para protegerla, y la llamaron la Iglesia de la Nutrición, porque allí se nutrió Jesús. ¿Por qué gastar una fortuna construyendo una iglesia sobre una casa humilde si no creían que era la de Jesús? Además, la casa está a solo unos metros de la Basílica de la Anunciación. Es decir, Jesús creció prácticamente al lado del lugar donde el ángel se le apareció a su madre. Todas las evidencias señalan que ese fue el verdadero hogar de Jesús. Si quieres visitar la casa, tendrás que pedir cita previa, porque está bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. Ellas mismas, a menudo con una linterna en mano, son quienes te guían hacia las profundidades del edificio, bajando escaleras que te llevan siglos atrás en el tiempo. Lo que sí está abierto al público es la llamada Aldea de Nazaret. Es una reconstrucción exacta de la aldea de Jesús cuando vivió allí. Se construyó sobre una granja original de hace 2000 años. Incluso mientras cavaban para hacer el museo, los arqueólogos encontraron una prensa de vino tallada en la roca que estuvo en uso exacto cuando Jesús vivía allí. Han reconstruido la pequeña sinagoga y encontrarás personas arando con bueyes, tejiendo lana y prensando aceitunas con métodos de aquella época. Y esta aldea guarda un increíble lugar original con certeza absoluta: la fuente de la Virgen. Era el único manantial de la aldea, y cada día María, como todas las mujeres, caminaba hasta aquí para recoger agua. Sin embargo, fuera de esta pequeña aldea, el paisaje es todo lo contrario. Hoy Nazaret es la ciudad árabe más grande de Israel. El asentamiento de apenas 200 personas es ahora un bullicioso y ruidoso centro de más de 75,000 habitantes donde conviven el mercado, el tráfico, las mezquitas y las campanas. Pero hay algo muy importante sobre Nazaret que la mayoría no conoce. Esta pequeña aldea estaba a solo 2 días de camino por la Vía Maris del centro del mundo en aquel momento. Cesarea Marítima. Hemos llegado al increíble lugar bíblico escondido bajo el agua. A unos 45 kilómetros al norte de Tel Aviv se encuentra uno de los parques arqueológicos más impresionantes del país. Una parte la encontramos en la superficie, el resto en el fondo del mar. Bienvenido a Cesarea Marítima, la ciudad soñada de Herodes el Grande. Herodes el Grande ordenó construir una capital que no tuviera nada que envidiar a Roma. Una ciudad construida de la nada, con el máximo lujo posible para impresionar al mundo entero. Pero se encontró con un problema. No podía tener un gran puerto. La costa de Israel es casi una línea recta. No había dónde proteger los barcos del oleaje. Entonces ordenó a sus ingenieros crear un puerto artificial de dimensiones colosales. Construyó 2 muros gigantescos que salían desde la playa hacia el fondo del mar. Eran como 2 brazos de piedra que se cerraban formando una C gigante.
Dentro de esa C, el agua se quedaba totalmente quieta y tranquila, mientras que fuera las olas podían ser de 3 metros. Era una hazaña de ingeniería que el mundo jamás había visto. Fue el primer puerto de gran escala construido en mar abierto, un monumento a la ambición humana. Y alrededor de la gigantesca estructura construyó una ciudad diseñada para impresionar al imperio, palacios frente al mar, un hipódromo donde rugían las cuadrigas, un teatro para miles de espectadores y avenidas de mármol que brillaban bajo el sol. Incluso construyó su palacio sobre una roca que se metía en el mar. Imagina una mansión donde las olas golpeaban literalmente contra las ventanas del salón. Pero Cesarea no era solo una ciudad, era propaganda. Herodes incluso la nombró en honor al emperador César Augusto, dejando claro a quién pertenecía su lealtad. Roma quedó deslumbrada y la nombró como la sede del poder romano en Judea. Y fue aquí donde ocurrió un hallazgo extraordinario. En 1961, mientras excavaban el antiguo teatro, los arqueólogos desenterraron un bloque de piedra caliza reutilizado en una escalera. Parecía una pieza más, hasta que limpiaron su superficie. Allí estaba un texto en latín perfectamente grabado que decía: Pontius Pilatus, prefecto de Judea. Era una inscripción romana oficial. Pero ¿por qué este hallazgo fue tan importante? Hasta ese momento, el nombre de Poncio Pilato, el temible gobernador que ordenó la crucifixión de Jesús, solo se encontraba en la Biblia. Fuera de los evangelios, no había pruebas concluyentes, y para muchos escépticos, Pilato era solo un personaje literario. Pero esta piedra confirmó que la Biblia decía la verdad, una evidencia sólida e irrefutable de que Poncio Pilato existió y fue gobernador de Judea. Hoy se la conoce como la inscripción de Pilato y es una de las evidencias arqueológicas más contundentes de que la pasión de Cristo no es un mito. Ocurrió bajo un gobernador real, en un sistema político real, en un momento exacto de la historia. Pero Cesarea aún tenía más que revelar, mucho más. En este mismo lugar sucedió algo que cambiaría para siempre el rumbo del cristianismo. Hasta entonces, muchos creían que el mensaje de Jesús era solo para el pueblo judío. Entonces, el apóstol Pedro fue guiado hasta la casa de un oficial romano llamado Cornelio, un centurión, un extranjero, un no judío. Entrar en esa casa rompía todas las normas sociales y religiosas de la época. Y allí, por primera vez, un gentil fue bautizado. El cristianismo dejó de ser un movimiento local para convertirse en un mensaje universal. Y no sería el único momento decisivo. Años después, otro prisionero llegó a esta ciudad escoltado por soldados. Su nombre era Pablo. Fue encerrado aquí durante 2 años, probablemente en el palacio de Herodes, convertido entonces en residencia oficial de los gobernadores romanos. En 2024, algunos arqueólogos creen haber identificado las estructuras que pudieron funcionar como sus celdas, habitaciones húmedas, de piedra, orientadas hacia el mar. Imagínalo por un momento, el apóstol mirando el Mediterráneo, sabiendo que ese horizonte lo llevaría a Roma. Cuando su caso fue presentado, Pablo tomó una decisión audaz. Apeló a su derecho como ciudadano romano de ser juzgado en Roma. No lo sabía aún, pero ese viaje terminaría con su ejecución y al mismo tiempo impulsaría el cristianismo hasta el corazón del imperio. Pero Cesarea también fue el escenario de la trágica muerte del rey Herodes Agripa, cuando en medio de un discurso se dejó alabar como a un dios y según la Biblia, allí mismo murió herido por un ángel y comido de gusanos. Pero quizá la mayor lección de Cesarea no está en sus piedras, está bajo el agua, porque el puerto que desafió a la naturaleza no sobrevivió al tiempo. Una combinación de terremotos, tsunamis, fallas geológicas y el lento desplazamiento del fondo marino hizo que la estructura colapsara. Lo que un día fue el orgullo de Roma terminó hundiéndose siglo tras siglo. Hoy, la verdadera Cesarea es submarina. Los buceadores descienden y encuentran columnas caídas cubiertas de coral, anclas atrapadas en la arena y bloques de hormigón de 2000 años aún intactos.
calles enteras, tragadas por el Mediterráneo. Es una imagen difícil de olvidar, pero este no es el único lugar bíblico que hoy está bajo el agua. Siguiendo la gran ruta comercial hacia el norte, el camino nos lleva hasta un lago interior, tranquilo, rodeado de colinas. Y en su orilla norte aparece una pequeña aldea de pescadores llamada Cafarnaúm. Este fue el lugar que Jesús eligió como su base, el centro de su ministerio. Los evangelios la llaman su ciudad. Cafarnaúm era un pequeño pueblo pesquero en un punto clave, junto a la Vía Maris. Cada día comerciantes, soldados, recaudadores y peregrinos pasaban por allí. Un lugar donde el mundo entraba y salía constantemente, perfecto para que un mensaje se expandiera sin control. Durante siglos, muchos pensaron que Cafarnaúm era solo un nombre más en los evangelios, hasta que la arqueología decidió investigarlo. A finales del siglo XIX, las excavaciones sacaron a la luz una aldea judía del siglo I, construida con basalto negro, exactamente en la orilla del mar de Galilea. Eran casas humildes con calles estrechas y patios comunes. Pero en el centro del pueblo apareció algo increíble, una sinagoga. Y dentro de ella había algo aún más antiguo. Los restos de un edificio de culto construido sobre una sinagoga anterior, activa exactamente en la época de Jesús. En los evangelios leemos que Jesús enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Ahora, la arqueología confirma que esa sinagoga existió y que estaba exactamente allí. Lo que los arqueólogos no podían imaginar es que a pocos metros estaba el hallazgo más impactante. A pocos metros de la sinagoga, los arqueólogos encontraron una casa distinta al resto. Era una vivienda común del siglo I que muy pronto dejó de usarse como casa y comenzó a funcionar como lugar de reunión. Sus paredes aparecieron cubiertas de inscripciones antiguas, oraciones, invocaciones, nombres en griego, en arameo y en latín. Y los primeros cristianos dejaron claro a quién pertenecía ese lugar. Señor, Jesús, Cristo. Era la casa de Simón Pedro, la misma casa donde Jesús sanó a su suegra, la misma casa donde multitudes se agolpaban hasta bloquear la entrada, la misma casa donde, según los evangelios, bajaron a un paralítico por el techo. Una memoria viva, conservada generación tras generación, tanto que en el siglo IV los cristianos construyeron una iglesia encima y más tarde una basílica octogonal para proteger el lugar exacto. Tú mismo puedes ir hoy a visitarla en Cafarnaúm. Verás la sinagoga y la casa de Pedro separadas por apenas 30 metros. Jesús caminaba esa distancia cada día. Aquí sanó a un paralítico, aquí expulsó espíritus, curó al siervo de un centurión romano. Llamó a pescadores comunes y los convirtió en apóstoles. Pero solo verás eso, ruinas junto al lago. La ciudad dejó de existir y esto ya lo profetizó Jesús, porque a pesar de ser la ciudad elegida por Jesús, le dio una advertencia. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús declaró que Cafarnaúm, pese a su privilegio, terminaría hundida, y hoy la arqueología le da la razón. Cafarnaúm no fue destruida por un ejército, simplemente fue abandonada gradualmente en los siglos posteriores. Nunca volvió a ser una ciudad importante, simplemente desapareció en el tiempo. Y justamente vamos a retroceder en el tiempo hasta adentrarnos en el silencio más absoluto de la tierra. Un desierto que parece no tener fin, pero que custodia el lugar donde todo comenzó. Bienvenidos al Monte Sinaí, la montaña de Dios. Este es posiblemente el lugar más sobrecogedor del Antiguo Testamento. Aquí ocurrió un evento monumental, presenciado por millones de personas. La entrega de una ley que daría forma a la civilización occidental. Pero hasta hoy nadie sabe con certeza dónde está este monte. Nadie dibujó un mapa. Nadie dejó una marca. Y esto es muy extraño, demasiado extraño. Tras salir de Egipto, Israel no avanzó directamente hacia la tierra prometida. Dio un rodeo enorme para adentrarse en uno de los entornos más hostiles del planeta, el desierto del Sinaí, y allí acampó.
La Biblia relata que Moisés subió solo al monte Sinaí para encontrarse con Dios mientras la cumbre del monte estaba en llamas, con un denso humo que subía al cielo como un horno, y todo temblaba bruscamente. El pueblo entero observaba paralizado por el pavor, esperando que Moisés regresara. Moisés permaneció allí 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, y regresó con algo impactante: la ley tallada en piedra, los 10 mandamientos. Ahora bien, ¿dónde está el monte Sinaí donde Moisés recibió la ley? No está claro. Es un misterio que ha generado un gran debate. La tradición más antigua señalaba a Jebel Musa, en la península del Sinaí, en Egipto. Allí, Helena, madre del emperador Constantino, construyó una capilla en el siglo IV. Es una tradición sólida, ininterrumpida, donde van los turistas hoy. Pero el apóstol Pablo escribió en Gálatas que el Sinaí está en Arabia. Y con el tiempo algunos investigadores señalaron un monte llamado Jebel al-Laus, en Arabia Saudita, la antigua tierra donde Moisés vivió como pastor. Su cumbre tiene rocas inexplicablemente ennegrecidas, como si hubieran sido quemadas por un fuego intenso que no es volcánico. Durante décadas, el gobierno saudí restringió el acceso a la zona. Sin embargo, hoy en día es posible hacer una peligrosa peregrinación hasta su cima. Los peregrinos deben escalar en la oscuridad de la madrugada, 4 horas de subida agotadora, hasta llegar a la llamada Escalera del Arrepentimiento. 750 escalones irregulares, tallados en la roca por monjes hace siglos, sin barandales, y después de horas de esfuerzo en el frío y la oscuridad, llega la recompensa. Quienes alcanzan la cima antes del amanecer reciben una recompensa única: ver el sol naciente tiñendo el desierto de rojo y oro. El silencio en las alturas es tan profundo que permite escuchar los propios pensamientos y quizás la voz de Dios. Es un lugar para la reflexión, para buscar dirección antes de emprender una gran misión. Y a los pies de la montaña resiste un milagro del tiempo: el monasterio de Santa Catalina. Es el monasterio cristiano en funcionamiento continuo más antiguo del mundo. Nunca ha sido destruido en 1500 años. Sus muros, de hasta 15 metros de altura, fueron construidos como una fortaleza. Sobrevivió a las invasiones gracias a un supuesto documento de protección firmado por el propio profeta Mahoma, y guarda un tesoro incalculable: la segunda colección de manuscritos antiguos más importante del mundo, solo superada por el Vaticano. Allí se encontró el Códice Sinaítico, una de las Biblias completas más antiguas que existen. Pero hay más. Dentro del monasterio sigue creciendo un arbusto que, según los monjes, es descendiente directo de la zarza que ardió sin consumirse, el lugar donde Dios llamó a Moisés por primera vez. Es un Rubus sanctus, una especie extremadamente rara. Es el único ejemplar de su especie en toda la península del Sinaí, y todos los intentos de trasplantarlo a otros lugares han fracasado. El monte Sinaí tiene casi 800 millones de años. Mucho antes de que existiera Egipto, antes de que existiera Israel, antes de que naciera Abraham, esta montaña ya estaba allí, esperando su momento para entrar en la historia. Pero tenemos un lugar más antiguo en la Biblia, una prueba misma del Génesis. Para llegar a él, debemos cruzar el desierto hacia el este, siguiendo la ruta del exilio que recorrieron miles de judíos encadenados hace 2500 años, hasta llegar a las llanuras de la actual Irak, a las orillas del río Éufrates. Bienvenidos a Babilonia, la ciudad del oro, el orgullo y el juicio. Babilonia fue una de las ciudades más grandes, ricas y avanzadas que el mundo antiguo haya conocido. Sus muros eran legendarios, sus jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo, y sus templos dominaban el horizonte. En el siglo VI a.C., bajo el reinado de Nabucodonosor II, Babilonia se convirtió en el centro absoluto del poder mundial. Y aquí la Biblia vuelve a ser incómodamente precisa. Fue este rey quien destruyó Jerusalén, quien incendió el templo y deportó a la élite de Israel. Pero también fue aquí donde ocurrió algo decisivo. En Babilonia vivieron Daniel, Ezequiel
y miles de exiliados judíos. Aquí, lejos de su tierra y de su templo, el pueblo entendió algo que cambiaría su fe para siempre. Dios no estaba limitado a una ciudad. Durante siglos, los relatos sobre las murallas de Babilonia, tan anchas que 2 carros de guerra podían cruzarse sobre ellas, parecían exageraciones. Sin embargo, la arqueología moderna ha desenterrado una realidad que supera la ficción. Aquí se alzan las ruinas de la que fue la metrópolis más deslumbrante y temida de la antigüedad. El hallazgo más espectacular es la Puerta de Ishtar, una entrada monumental cubierta de ladrillos vidriados de un azul intenso y decorada con relieves de dragones y toros. Lo que hace que este descubrimiento sea una prueba forense de la Biblia es lo que encontraron los arqueólogos al excavar los cimientos. Miles de ladrillos grabados con una inscripción en cuneiforme que dice: «Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia». Es el mismo hombre que, según el libro de Daniel y el segundo libro de los Reyes, asedió Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y llevó cautiva a la élite de Israel. Uno de los mayores misterios de la Biblia es cómo un imperio tan poderoso como el babilónico pudo colapsar en una sola noche, tal como lo profetizó Daniel en el famoso banquete de Baltasar y la escritura en la pared. La historia cuenta que en el año 539 a.C., el ejército persa de Ciro el Grande desvió el cauce del Éufrates, entró por el lecho seco del río y tomó la ciudad, mientras la ciudad celebraba una fiesta. Las puertas estaban abiertas y el imperio cayó en una noche. Y en el año 1879, los arqueólogos encontraron la prueba. Hallaron entre las ruinas de Babilonia el famoso cilindro de Ciro, una pieza de arcilla que hoy se custodia en el Museo Británico. Este objeto es considerado la primera declaración de derechos humanos de la historia, pero para los estudiosos de la Biblia es algo más. Es la confirmación arqueológica del libro de Esdras. En el cilindro, Ciro declara que permite a los pueblos cautivos regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. Es la prueba de que el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo fue real. Pero la historia de Babilonia es mucho más antigua, tan antigua como el mismo Génesis. La Biblia relata que después del diluvio, la humanidad volvió a crecer con rapidez y se asentó en una llanura en la tierra de Sinar. Y allí ocurrió algo increíble. Levantaron una torre para tocar el cielo, la Torre de Babel. Durante siglos se dijo que era un mito, pero las evidencias señalaban a un lugar exacto: Babilonia. Sí, el nombre de Babilonia viene de la Torre de Babel, que significa la puerta de Dios. Te estarás preguntando, ¿se han encontrado restos de la torre? La respuesta es sí, pero no son como imaginas. La Biblia narra que aproximadamente en el año 2200 a.C. empezaron a construir la gran torre que tocaría el cielo, y explica cómo lo hicieron. Usaron ladrillos cocidos al horno y asfalto para pegarlos. Era el proyecto más ambicioso de la antigüedad, y por eso la torre fue reconstruida muchas veces en el mismo lugar. Los arqueólogos descubrieron los cimientos de una estructura que encaja perfectamente con el relato. El Etemenanki era una pirámide escalonada colosal de 7 niveles. Según las mediciones arqueológicas de sus cimientos, la base era un cuadrado perfecto de 91 metros por cada lado y se estima que alcanzaba los 90 metros de altura. Para que te hagas una idea, era casi tan alta como la Estatua de la Libertad, lo que en el mundo antiguo habría parecido, literalmente, una torre que tocaba las nubes. Además descubrieron que estaba construida tal y como leemos en la Biblia, con ladrillos cocidos al horno y asfalto para pegarlos, una tecnología que solo se usaba en esa zona del mundo en esa época. Pero la prueba definitiva de que esta torre existió se encontró en una pieza conocida como la Estela de la Torre de Babel. En este grabado de piedra negra se ve una imagen clara del Sigurat y justo al lado la figura del rey Nabucodonosor II. La inscripción en escritura cuneiforme es asombrosa, pues el rey se jacta de haber movilizado a personas de todas las naciones y de todas las lenguas para construirla. El texto dice: «Hice que gente de muchos países trabajara en su construcción, la completé para que compitiera con el cielo».
Lo más increíble es que tenemos una confesión del propio rey Nabucodonosor II, que él no inventó la torre. Él explicó que encontró un edificio gigante que un rey antiguo había empezado pero no había terminado de construir y que estaba en ruinas desde hacía siglos. Pero hay mucho más. También hallaron un texto sumerio muy antiguo llamado Enmerkar y el Señor de Arata, y en él se narra una época donde todos hablaban una sola lengua, hasta que el dios Enki confundió sus palabras, tal y como se describe en la Biblia. Las pruebas científicas encajan perfectamente con el relato del Génesis. El problema llegó cuando Alejandro Magno, el último hombre con el poder y la voluntad de reconstruir la Torre de Babel, al entrar en Babilonia quedó impresionado con la torre e intentó reconstruirla con los mismos ladrillos. Durante 2 meses, 10.000 de sus soldados, el ejército más poderoso del mundo, trabajó a tiempo completo para retirar los escombros. Pero Alejandro quitó tanto material para preparar la nueva construcción que, irónicamente, borró los restos de las etapas anteriores y nunca llegó a poner el primer ladrillo de la nueva torre. En el año 323 a.C., mientras planeaba la reconstrucción y sus próximas conquistas, Alejandro Magno murió repentinamente en el palacio de Nabucodonosor, a pocos metros de las ruinas de la torre. Con su muerte, el proyecto se detuvo en seco. Sus generales se dividieron el imperio y se olvidaron de la construcción, mientras que los ladrillos terminaron siendo robados por los habitantes locales a lo largo de los siglos para construir sus casas. Pero presta atención a lo siguiente, porque en esta zona se halló el registro más antiguo de la humanidad. Mientras los arqueólogos excavaban entre los restos de las antiguas ciudades-estado de Mesopotamia, en la zona de la Gran Babilonia, desenterraron algo increíble. Hoy lo conocemos como las listas reales sumerias. Durante siglos, el mundo se había burlado de los primeros capítulos del Génesis, donde se menciona que hombres como Matusalén vivieron más de 900 años. Para la ciencia esto era un mito imposible. Sin embargo, el hallazgo de estas listas lo cambió todo. Las listas sumerias son tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo conocido. En ellas se registran una sucesión de reyes que gobernaron la región antes y después del diluvio. 134 reyes en 11 ciudades a lo largo de casi 30.000 años. Lo fascinante es que no solo dan nombres, sino que dividen la historia en 2 bloques tajantes, antes del diluvio y después del diluvio. Aquí es donde la coincidencia con la Biblia se vuelve incómoda para los escépticos. La lista menciona que los primeros 8 reyes gobernaron durante periodos de miles de años. En total, esos 8 reyes cubren un periodo de unos 200.000 años. Y justo después de la frase «el diluvio barrió la tierra», la lista continúa. Pero los años de reinado caen de forma drástica. Pasan de miles de años a cientos y finalmente a décadas, exactamente igual que ocurre en el registro de edades del Génesis. Lo más increíble es que la lista no es solo mitología. Muchos de los reyes que aparecen han sido confirmados por la arqueología mediante inscripciones en monumentos y tumbas reales. Esto significa que la lista tiene una base histórica real y existen 2 razones por las que este documento es una de las pruebas más potentes del Génesis. La primera es que durante siglos se dijo que los patriarcas bíblicos como Matusalén y sus 969 años eran una fantasía de los hebreos. Pero las listas sumerias son una fuente externa y ajena a la Biblia que cuenta exactamente la misma historia. Que hubo un tiempo donde la vida humana era mucho más larga y que el diluvio cambió la biología de la tierra para siempre. Y la segunda razón es la confirmación del diluvio universal. El hecho de que una cultura tan avanzada como la sumeria utilizara el diluvio como el punto de referencia para dividir su cronología demuestra que el diluvio de Noé fue el evento histórico más traumático y real del mundo antiguo. Pero si hoy visitas a Babilonia, no te impactará lo que queda en pie, sino lo que no existe.
Los profetas Isaías y Jeremías lanzaron una advertencia inquietante cuando Babilonia estaba en la cima de su gloria. Y Babilonia será como Sodoma y Gomorra, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. En aquel tiempo, esto parecía absurdo. Era como decir hoy que Nueva York o Londres quedarán desiertas para siempre. Sin embargo, tras su caída, Babilonia entró en una decadencia lenta pero imparable. A diferencia de Jerusalén, Roma o Atenas, que siempre volvieron a levantarse, Babilonia se convirtió en un campo de ruinas cubiertas por la arena. Incluso en los años 80, Saddam Hussein intentó desafiar esta profecía reconstruyendo parte del palacio y grabando su propio nombre en los ladrillos junto al de Nabucodonosor, y fue un fracaso total. Sin embargo, el nombre de Babilonia aparece una vez más en la Biblia, pero no en esta tierra, sino en el norte de Israel, en el último lugar mencionado por la Biblia, el Armagedón. Aquí, en el valle de Jezreel, se alza una colina que domina el horizonte y que guarda el secreto del fin de los tiempos. Esta colina se llama Tel Megiddo, pero no es obra de la naturaleza. Es un pastel de escombros compuesto por 26 capas de ciudades destruidas. Cada capa representa un imperio que creyó ser eterno y terminó enterrado. Su nombre en hebreo, Har Megiddo, se tradujo al griego como Armagedón, y es el escenario donde la Biblia sitúa el desenlace de la historia humana. Sin embargo, para que el Armagedón ocurra, algo debe suceder primero: la caída de Babilonia. En la narrativa bíblica, Babilonia es un sistema global de soberbia y rebelión que ha embriagado a las naciones. Ella es el sistema económico y político que controla el mundo, la heredera de aquella primera torre de Babel que buscaba desplazar a Dios. Pero la Biblia describe cómo su colapso será repentino y definitivo. Y en medio de este vacío de poder y desesperación, los reyes de la tierra marcharán hacia el Armagedón, el escenario del enfrentamiento final. Pero, ¿por qué elegir esta colina para el acto final de la humanidad? En la antigüedad, quien controlaba este valle controlaba el paso de imperios. Es el punto del mapa donde confluyen las rutas que unen África, Asia y Europa. Por eso esta colina está formada por 26 capas de civilizaciones distintas que fueron construidas una encima de la otra durante más de 5.000 años. Cada vez que una ciudad era arrasada por la guerra, la siguiente se levantaba sobre sus cenizas, elevando el terreno cada vez más. Megiddo era el punto estratégico más codiciado del mundo antiguo porque controlaba la Vía Maris. Durante más de 4.000 años, ejércitos de todas las civilizaciones han combatido aquí. Este valle ha visto más guerras que ningún otro punto del planeta. Egipcios, cananeos, israelitas, asirios, babilonios, persas, griegos y romanos pasaron por aquí dejando capas de destrucción una sobre otra. Megiddo no es solo un yacimiento arqueológico, es un archivo de evidencias arqueológicas tan contundentes que parecen ilustrar los versículos del Antiguo Testamento. Al caminar por las ruinas, te encuentras con las famosas puertas salomónicas de 6 cámaras, una estructura defensiva masiva que coincide con precisión con la descripción del primer libro de los Reyes, cuando se menciona que el rey Salomón fortificó Jerusalén, Hazor y Megiddo. También se han excavado enormes complejos de establos militares capaces de albergar cientos de caballos. Esto confirma que Megiddo era una ciudad de carros, un centro de poder militar avanzado, exactamente como describe la Biblia en la época de los reyes de Israel. Pero quizá lo más inquietante se encuentra bajo tierra, un sistema de agua subterráneo colosal. Un pozo vertical de 30 metros de profundidad conectado a un túnel de 70 metros excavado directamente en la roca viva que conducía a un manantial oculto fuera de las murallas. Una obra de ingeniería diseñada para que los habitantes pudieran acceder al agua sin que el enemigo, situado fuera de las murallas, detectara el manantial. Caminar por ese túnel y tocar las marcas de los picos en esas paredes de roca es tocar la desesperación de un pueblo que se preparaba para la guerra, la misma atmósfera que la Biblia describe en los libros de los Reyes y las Crónicas. Sin embargo, aún quedaba algo por encontrar.
Según la Biblia, en este mismo valle murió Josías, uno de los últimos reyes justos de Judá. Josías salió a enfrentarse al faraón egipcio Necao y cayó mortalmente herido en Megiddo. Durante años, los arqueólogos buscaron alguna evidencia de Josías sin éxito, hasta que en 2025 hallaron cantidades masivas de cerámica egipcia del siglo VII a.C., lo que confirmó la presencia del ejército que derrotó al rey bíblico. La historia volvió a coincidir con la profecía. Este valle ha visto morir reyes y caer imperios, desde los cananeos y egipcios hasta las tropas otomanas en la Primera Guerra Mundial. Por eso, cuando el Apocalipsis señala a Armagedón como el escenario de la batalla definitiva, está señalando el lugar donde siempre se han decidido los conflictos del mundo. Es el escenario del fin, porque siempre lo ha sido, y si la historia humana tiene un punto de colisión final, la Biblia dice que será aquí. Pero, ¿qué es exactamente lo que la Biblia dice que ocurrirá en este valle? Según el libro de Apocalipsis, cuando el sistema global que la Biblia llama Babilonia, esa red de poder, dinero y orgullo que hoy domina el mundo, colapse, en medio de ese caos y desesperación, los líderes de la tierra unirán sus fuerzas y reunirán en el Armagedón para una última batalla. Sin embargo, el cielo se abrirá y aparecerá un jinete en un caballo blanco. Su nombre es el Verbo de Dios, y de su boca sale una espada aguda que representa su propia palabra. El mismo Dios que creó el universo con una frase pone fin a la rebelión de las naciones con el simple poder de su verdad. Armagedón es la prueba de que, para la Biblia, la historia no es un ciclo vacío, sino un camino que se dirige hacia un destino final en un lugar real señalado. Y este es también nuestro final. Hemos recorrido los 13 lugares bíblicos, desde el mármol de Jerusalén hasta el fango de Babilonia. Así que ahora podemos contestar con determinación la gran pregunta con la que empezamos nuestro viaje. ¿Es cierto lo que leemos en la Biblia? La ciencia y la arqueología han contestado con un rotundo sí. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si quieres ayudarnos, puedes darle a me gusta para que esta verdad llegue a muchas más personas. Pero tienes que saber que estos lugares no son las únicas pruebas de que la Biblia es real. Hay 10 objetos que tocan el cuerpo de Jesús y que aún hoy existen. Si no los conoces, tienes que ver este video que te pongo en pantalla. Son los 10 objetos reales de Jesús que estuvieron en la cruz, en el sepulcro y en la resurrección, y que hoy, 2000 años después, son pruebas irrefutables de que la historia de Jesús sucedió de verdad. Tienes que verlo.